Ok, me alegra mucho verlos. Dios les bendiga. En esta mañana continuamos con la serie de predicaciones sobre a los tesalonicenses, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Permítanme, vamos al capítulo 2 a leer algunos versículos, 3 en particular, desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Capítulo 2. Dice la palabra del Señor: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Démosle gracias a Dios por su palabra y pidámosle que este tiempo de predicación resulte de provecho para nuestras vidas de creencia. Oremos. Amado Padre, Señor, te alabamos, te bendecimos, a ti la gloria por siempre, Padre. Descansamos en ti, confiamos plenamente, tú eres nuestra roca fuerte, nuestro escudo, nuestro amparo. En estos tiempos difíciles, Señor, descansamos en ti. Ayúdanos a tener sabiduría, Padre. En este momento dispón nuestros corazones, nuestras mentes a escuchar tu consejo, tu palabra. Gracias te damos por este tiempo. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. Por los méritos de Cristo, tu amado Hijo, te lo rogamos. Amén. Bueno, mis hermanos, les decía que continuamos con la predicación en Primera de Tesalonicenses. Hoy concluiremos el capítulo 2 y comenzamos el capítulo 3. Recordemos que esta carta nos habla de la iglesia en Tesalónica y de su testimonio. El apóstol predicó allí el evangelio, muchas personas creyeron, se constituyó una iglesia en Tesalónica. Pero los judíos de aquella ciudad se levantaron, hubo persecución y Pablo tuvo que huir de Tesalónica. Lo podemos evidenciar en Hechos 17, 1 al 9. El apóstol escribió esta carta un año después de haber estado allí. El tema central de la carta es el crecimiento de una nueva iglesia. Se puede decir que el propósito de Pablo era, en primera instancia, expresar gozo y acción de gracias por los tesalonicenses, por su firmeza y su progreso, el progreso de esta iglesia. En segundo lugar, el propósito del apóstol era impartir enseñanza y exhortarles para que se superaran, para que completaran su fe y superaran esas dificultades, esas faltas morales que aún estaban teniendo. En tercer lugar, estrechar los lazos de fraternidad, de amor entre Pablo y los tesalonicenses. Y por último, corregir las ideas equivocadas de la segunda venida, unas que estaban allí expresándose en ese tiempo. Los capítulos 1 al 3 hablan de la experiencia de Pablo en Tesalónica principalmente y de su fraternidad con la iglesia. Eso es lo que nos hablan estos capítulos. El título para la predicación de hoy: separados, no de corazón. Lo dijo el texto que leímos en el versículo 17. Separados, no de corazón. En esta sección que vamos a mirar, la última parte del capítulo 2, versículos 17 hasta el 20, el tema principal, lo que vemos particularmente allí, es el corazón del pastor, el cuidado pastoral. Se describe en este texto la preocupación del pastor por los fieles, ese amar con sacrificio y ese servicio al cuerpo de Cristo por parte de los siervos de Dios, de estos misioneros que estuvieron comenzando la iglesia allí en Tesalónica. Leamos el versículo 17 para dar inicio. Dice la palabra del Señor: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón,
tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí en estos versículos el apóstol Pablo nos permite ver el afecto tan entrañable que tenía por los creyentes en Tesalónica. Ya en el contexto anterior, todo el capítulo 2, él expresaba su amor por los creyentes allí, entonces está dando continuidad. El cuidado por ellos, él era como una madre, decía él en alguna parte, y como un padre espiritual. Recuerden aquí en el capítulo 2, versículo 7 decía, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, o sea, como la mamá, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ese era el corazón de Pablo, el corazón de los misioneros. Versículo 11 de este capítulo 2 decía, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros. Ese era el sentir de Pablo, ese era el sentir, el vivir del ministerio que ellos estaban adelantando. Por esto, Pablo y los misioneros se sentían como si hubieran dejado huérfanos a los hermanos, a la iglesia en Tesalónica, y afanosamente querían volver a ellos, que es lo que nos expresa este versículo 17. El apóstol quiso permanecer en Tesalónica por más tiempo para ayudarles a afirmarse, a arraigarse en la fe, pero el enemigo le echó fuera. Termina el versículo 18, le recuerdo, decía, pero Satanás nos estorbó. De cualquier modo, su ausencia era solamente física, pues él estaba con ellos en espíritu, lo está diciendo en el versículo 17. Cuando Pablo y Silas tuvieron que salir de Tesalónica, está la evidencia en Hechos 17, 5 y 10, fueron a Berea para seguir evangelizando. Huyeron, fueron a Berea, donde fueron mejor recibidos. Pero de igual manera llegaron los judíos desde Tesalónica, se tomaron la molestia de ir tras Pablo y los suyos para interferir, para incomodar. Hasta allí los persiguieron, fueron hasta Berea, y por eso los mismos hermanos de Berea se encargaron de llevar a Pablo particularmente hasta Atenas. Está en Hechos 17, versículos 14 y 15. Pablo allí en Atenas también tiene algunas dificultades, igual lo están persiguiendo. Entonces él va hasta Corinto, y desde allí es desde donde se considera él escribió esta carta, esta primera carta a los tesalonicenses. Y los eventos aquí referidos, la persecución de los judíos, fue lo que ocasionó esa separación física entre Pablo y la iglesia de Tesalónica que menciona aquí en el versículo 17. Pero como lo expresa Pablo, a pesar de estar distantes, el apóstol y los misioneros mantenían una preocupación permanente, particular por esta iglesia, queriendo entonces regresar allí para apoyar la obra y prodigar los cuidados pastorales necesarios para toda obra. Pablo estaba muy atareado en la evangelización y la enseñanza cuando estaba en Berea. Después les dije que fue a Atenas de igual forma y en Corinto, pero aún así él se mantiene como en contacto, no pierde de vista la obra que se estaba realizando en Tesalónica. Estaba preocupado por la vida espiritual en esta iglesia y es lo que manifiesta. Y esta preocupación es lo que lo lleva a él a actuar. Aquí en primera a los tesalonicenses, en el capítulo 3, un poco más adelante, versículo 2, ¿qué hizo Pablo entonces? ¿Qué decisión tomó? 3:2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Estaba muy preocupado Pablo por la fe de los tesalonicenses y terminó enviando a Timoteo. El apóstol en estos versículos 17 al 20 del capítulo 2 confirma la autenticidad
por los hechos, de su amor y cuidado pastoral por la iglesia, al tiempo que estaba respondiendo a la acusación que le hacían quienes le estaban criticando, porque había quienes hablaban de él. Siempre los siervos de Dios son cuestionados, son bastante mencionados, señalados. Se le acusaba a Pablo, lo vimos en el capítulo 2, versículos 3 al 6, de falta de integridad, de avaricia, de ir tras el dinero, de adular, de decir mentiras a la gente, de tener deseos de poder, de agradar a los hombres. Estos enemigos de Pablo, parece que en este contexto, ya viniendo más adelante, le estaba diciendo a los tesalonicenses que Pablo se había ido porque no se interesaba en la obra ni en nadie allí en Tesalónica, y que los había abandonado voluntaria y cruelmente. Por eso el apóstol concluye en este capítulo 2, los últimos versículos, está diciendo a la iglesia la real motivación que había en él para poder salir, que los obligó, los forzó a salir, pero él se interesaba mucho por ello, les está diciendo en esta carta. En este párrafo último, el apóstol refiere 3 situaciones que se presentan, versículo 17. Hay 3 situaciones respecto a lo que había acontecido realmente. Primero, expresa en la parte B, digamos, del versículo 17, expresa su deseo de estar con ellos, con los de Tesalónica, dice 17b, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. También manifiesta su comprensión de las obras del enemigo espiritual. Está metiendo la mano Satanás, y así lo dice en el 18b, pero Satanás nos estorbó. Otra circunstancia que evidenció Pablo. Y por último, él anticipa la recompensa eterna en el juicio de la segunda venida. En el versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El apóstol deseaba regresar a la obra en Tesalónica, asistirles en su crecimiento en el Señor, acompañarlos, proveerles ese necesario cuidado pastoral, con la esperanza de que se mantuvieran firmes en la fe hasta la segunda venida. Era lo que él quería. Pero la fe firme de los tesalonicenses, si se mantenían de esa manera, resultaría como una fuente de alegría para Pablo. Y la razón por la cual Pablo pudiera gloriarse delante del Señor Jesucristo, porque él en la segunda venida le honraría por su papel, por el rol que había desempeñado, por la labor que le había encomendado para que la iglesia en Tesalónica fuera fiel y perseverante. El apóstol claramente sabe que el Señor Jesucristo está declarando aquí, va a regresar, va a regresar. Y efectivamente en otros textos de la Escritura lo dice la palabra. En Apocalipsis 22, por ejemplo, si quieren ir allá, los invito a Apocalipsis 22. Versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 12, dice la palabra del Señor, he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, tengámoslo por cierto, el Señor va a regresar y va a recompensar a cada uno según su obra. Es para reflexionar en gran manera sobre ello. Vamos a ser recompensados por nuestras obras. El apóstol hace evidente su desvelo por la iglesia de Tesalónica y muestra esa estrecha relación que hay entre Pablo y sus discípulos, entre el pastor y las ovejas. Ese era el sentir de Pablo, ese es el corazón del siervo. Concluye el capítulo 2 diciendo Pablo, el versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esto es una expresión de satisfacción por el deber cumplido. La gloria del maestro está en los buenos alumnos. La gloria de los padres en los hijos obedientes. Y la del pastor en sus ovejas. Primera de Juan 3, la primera carta
a Juan, capítulo 3, versículo 4. Miren cómo lo expresa Juan. Dice, 1 Juan 3, 4, dice él, no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál? El oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el gozo de un padre. La mayor gloria de un cristiano está en las personas que haya puesto o que haya ayudado en el camino de Cristo. Al respecto, el mismo apóstol Pablo afirma de los cristianos en Filipo. Filipenses 2, ¿qué dice Pablo? De esos fieles, de esas ovejas. ¿Qué habla Pablo? Filipenses capítulo 2. Vamos a leer la segunda parte del versículo 15 y el 16. 15b y 16. Le dice Pablo a los creyentes en Filipo, resplandecéis como luminares del mundo, asidos de la palabra de vida. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo yo, Pablo, pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol habla entonces de la satisfacción por el deber cumplido, el gozo por haber contribuido en la obra evangelística y en la edificación de estos creyentes. Habla de la alegría que produce el servir a Dios y de llevar a cabo fielmente el ministerio encomendado. Y atención que este servicio, este ministerio que se encomienda, no solamente Dios le encomienda servicio a los pastores o a los diáconos. Nosotros también como creyentes tenemos una tarea que cumplir, tenemos una labor. No nos desentendamos de esa responsabilidad. En este texto del capítulo 2 debemos entender desde el rol de los siervos prodigando el tan importante cuidado pastoral que les he repetido, pero también desde el punto de vista de los miembros de la iglesia, quienes son objeto de la gracia de Dios, trayéndolos de muerte a vida. Ellos están respondiendo por esa razón. Si bien el apóstol Pablo muestra el corazón de un pastor comprometido, de un intachable ministro del evangelio, es relevante también considerar cómo obró el evangelio en cada uno de los miembros de la iglesia en Tesalónica, su transformación como respuesta a la gracia de Dios y el buen ejemplo y testimonio que como iglesia dieron. ¿Pudieran hablar de nosotros así aquí en la Alborada? Ese gran testimonio, ese buen ejemplo que debemos dar, que hemos dado. Querido amigo, apreciado visitante, la Biblia nos enseña que así como los tesalonicenses, antes de venir al Evangelio, de igual forma, tú y yo éramos criaturas despreciables y vivíamos en pecado, apartados de Dios. Pero, dice Efesios 2:3, también todos nosotros, todos los hombres, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pecadores, éramos igual que todos. ¿Estás entendiendo que, amigo, querido visitante, todos somos pecadores? Compruébalo por ti mismo. Ve a Romanos 3. En Romanos 3 puedes evidenciarlo, todos somos pecadores. Romanos 3, versículos 10 al 12, dice la palabra del Señor, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles delante de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos pecadores, absolutamente. Amigo, esa es la verdad del hombre. No esta que sea la del vecino, no, es tu realidad. No seas entonces de aquellos que no buscan a Dios. No vaya sea que no te des cuenta, no seas consciente de ello y estés sirviendo al pecado. Claramente las Escrituras nos señalan que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces puedes comprender esto a la luz de la Biblia, de los textos que te he mencionado. ¿Qué te espera si sigues sirviendo al pecado? Te repito lo que decía el texto.
la paga del pecado es muerte, pero también Dios te permite vida eterna en Jesucristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice la Escritura en Marcos 1:15. Todos los hombres necesitamos de Dios, por supuesto, pero el pecado nos aparta de Él. Por eso te digo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Necesitas reconciliarte con Dios. Debes saber que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La obra redentora de Cristo tuvo y tiene como propósito salvar a los pecadores, como tú y como yo. Únicamente a sus hijos, y precisamente esa obra aseguró la salvación de estos pecadores. En su muerte Cristo sufrió como sustituto por el pecado de los escogidos en particular. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. En Él, en Cristo, tenemos vida eterna. El don de la fe es impartido infaliblemente por el Espíritu Santo a todos por quienes Cristo murió, garantizando la salvación de cada uno de ellos. Juan 2:36 dice, el que cree en el Hijo, Cristo, tiene vida eterna. Otra vez, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiera Dios producir en tu vida, con este llamamiento, generar salvación y por su infinita gracia, fruto en abundancia que resulte para ti en vida eterna. De nuevo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Necesitas a Dios. Deja ya de vivir para el pecado. Ríndete al Creador. Ríndete al Señor. Cree en Jesucristo y vendrás a salvación. Pasarás de muerte a vida espiritual. Continuamos con nuestro texto en primera a los Tesalonicenses. Ahora entramos en el capítulo 3. Voy a leer los primeros 3 versículos. Dice la palabra del Señor, versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. El apóstol y los misioneros, al evidenciar su imposibilidad de estar en Tesalónica y ante la incertidumbre por el ánimo de la iglesia, no sabemos cómo se encuentra, no hay noticias, no teníamos el WhatsApp, no podíamos transmitir en directo, en vivo, ellos no lo sabían, qué estaba pasando allí. Entonces, de inmediato, deciden enviar a Timoteo a Tesalónica. En el versículo 2, por eso dice este texto, y enviamos a Timoteo, hermano nuestro, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. La descripción que hace Pablo aquí lo está como presentando a Timoteo. Parece indicar que este joven que requería que Pablo presentara las credenciales de Timoteo para que, acreditando sus competencias, la gente confiara en él. Tal vez debido a su juventud, todavía no era muy reconocido y respetado con tanta facilidad como sus compañeros de misión. Pablo lo refiere entonces como nuestro hermano, sugiriendo que era igual a Silas en el Señor y a Pablo. Cuando se trataba de la obra de Dios, Timoteo, por la evidencia bíblica, era un trabajador fuerte, que mostraba celo y humildad para la labor en el Señor. Por ello, lo consideraba entonces, versículo 2 de este texto de 1 Tesalonicenses 3, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Con suficiencia, el joven Timoteo era un gran apoyo
para la proclamación del Evangelio, un compañero de trabajo al igual que los demás y un instrumento útil en las manos de Dios. Continúa el autor declarando en este texto el propósito del viaje misionero. ¿A qué iba Timoteo a Tesalónica? Dice la última parte del versículo 2 y el 3, la primera parte, para confirmaros a los tesalonicenses y exhortaros respecto a qué? A vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Pablo envía a Timoteo entonces como su representante personal para hacer la labor en Tesalónica, para afirmarlos en la fe, para animarlos en medio de esas circunstancias adversas y evidenciar el estado de su vida espiritual, nuevamente con miras al fortalecimiento de ellos en medio de tan tremenda persecución que estaban viviendo. La compasión en Pablo, nacida de ese amor hacia los tesalonicenses, redundó en esta decisión de enviar a Timoteo a Tesalónica. Pablo menciona 5 veces en el capítulo 3 la preocupación que tiene por la fe de los tesalonicenses. En el versículo 2 dice, exhortaros respecto a vuestra fe. Versículo 5, para informarme de vuestra fe. Versículo 7, consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Versículo 10, completemos lo que falte a vuestra fe. La fe de los tesalonicenses, la fe de las ovejas preocupa al pastor. Y esa fe se refiere a la creencia de la iglesia en Tesalónica. Ellos hacían parte de una obra que era ejemplo en Grecia. Recordemos en el capítulo 2, versículo 7, hablaba de Macedonia y Acaya, las 2 regiones de Grecia. Y decía también la Escritura que eran dignos de imitar la iglesia de Tesalónica, con muchas virtudes nobles, pero ya ha pasado un año. ¿Hay continuidad? ¿No hay continuidad? No tenía noticias, por eso habían enviado a Timoteo. Esta iglesia era nueva. Entonces, en la fe, se consideran a los tesalonicenses, se considera que era una iglesia neófita. Su fe se estaba apenas poniendo a prueba. Estaban en medio de gran tribulación y necesitaban ser guiados, acompañados en el crecimiento, en la madurez espiritual. En primera a los tesalonicenses, en este capítulo 3, versículo 13, miren lo que dice la Escritura, para que sean afirmados vuestros corazones, esa es la tarea, el cometido, vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Y en el capítulo 4, versículo 1 de primera a los tesalonicenses, dice, aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Importante, ¿cuál es el objeto? Ser irreprensibles, saber cómo conducirnos como creyentes, agradar a Dios. Entonces, lejos de la intención de Dios, de nosotros, de los creyentes, el que seamos felices y que hagamos lo que queremos. No. Debemos andar, conforme el texto, en santidad. Debemos agradar a Dios. Y así nos conduciremos de la manera correcta, como nos conviene. La labor de Timoteo allí en Tesalónica era confirmar la fe. Confirmar significa apoyar o hacer más marcada la firme determinación o resolución de seguir a Cristo. La fe fuerte es el resultado de conocer todo lo que Dios ha revelado y tener un fundamento firme en la sana doctrina. La fe no puede ser fuerte sin el conocimiento y entendimiento de la verdad. Además, Timoteo, ¿qué hizo también? Él iba a exhortar, lo cual denota estar al lado de los tesalonicenses y motivarlos a vivir, a experimentar la sana doctrina. La tarea de Timoteo era hacer sólido e inquebrantable ese fundamento de fe de los tesalonicenses, de manera tal que pudieran tener confianza para aplicar la verdad y para vivir santamente. Versículos 3b y 4, dice la Escritura, a fin
de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Pablo había experimentado en carne propia lo que eran las persecuciones, lo que eran las dificultades, y en su momento no descartó que fuera lo mismo con los tesalonicenses, lo cual sucedió. Pero Pablo se los advertía, era para que no se inquietaran, dice el texto. ¿Qué es inquietar? Perturbarse, mostrar sumisión o miedo más claramente. Y el llamado era a no dejarse embargar por ese sentimiento, a descansar sobre la roca fuerte. El apóstol le recordó a todos los cristianos en Tesalónica que deben esperar tribulaciones y persecuciones. Nosotros, es cierto, no estamos en Tesalónica, es cierto, no estamos en el año 51 después de Cristo, pero igual somos creyentes. Igual lo sabemos, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él y sus demonios y esos hijos de ira andan detrás de nosotros. Es un recordatorio para todos nosotros que debemos estar atentos. Por eso Pedro en su primer carta, capítulo 4, nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Esas situaciones inexplicables son explicables, mis hermanos, son explicables. Gozaos, dice Pedro, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esto ya lo sufrió Cristo. El mismo Satanás lo llevó al desierto y tuvo tentación. Recordemos Mateo, el Sermón del Monte, cuando dice a sus discípulos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice Jesús, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto viene sucediendo antes y ahora mismo está sucediendo y va a seguir sucediendo. Tenemos promesa de reconocimiento, de galardón. Seremos recompensados grandemente en el cielo y el Señor bendecirá a quienes por su causa sean insultados, sean perseguidos. Dios bendice a sus hijos y Dios cumple sus promesas. El versículo 5 del texto que estamos estudiando dice: por lo cual también yo, Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo tenía ese temor, consideraba que aún habiendo hecho la obra, los tesalonicenses hubieran podido dar un paso atrás. Y repito, igual nosotros, si bien hoy estamos en la iglesia, afirmados, procurando los medios de gracia para crecer, para afirmarnos como creyentes, tengamos cuidado, que no estemos dando un paso atrás en la fe, que podamos ser tentados por el tentador, engañados por el engañador. Versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, ya está hablando del reporte que trajo Timoteo, y nos dio buenas noticias, de vuestra fe y vuestro amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Excelente reporte de Timoteo. Los tesalonicenses estaban afirmados en la fe. Eran buenas noticias de vuestra fe y amor. Entonces, el reporte del misionero, podemos decir, venía compendiado, lo podemos compendiar en 4 puntos. El primero, entregó buenas noticias. ¿De qué? De que la fe de ellos en Dios y en Jesucristo era auténtica. Seguían siendo fieles, continuaban, sus corazones habían sido como la buena semilla que cae en buena tierra, produciendo mucho fruto. En segunda instancia, Timoteo dice a Pablo, le da noticias sobre el amor auténtico que los tesalonicenses tenían por el Señor.
Es la evidencia más clara de que eran cristianos. También, en tercer lugar, Timoteo anunció que ellos siempre recordaban a Pablo con cariño. Y para el apóstol eso eran buenas noticias. Los tesalonicenses atesoraban los recuerdos, la enseñanza del apóstol Pablo, y valoraba que aún fueran leales como el apóstol lo era, como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero apóstol en Cristo. Aún a pesar de sus múltiples enemigos y la preocupación por Satanás o por los falsos maestros, ellos se mantenían firmes. Finalmente, el reporte de Timoteo dice que el afecto de los tesalonicenses era muy fuerte y que deseaban volver a ver a Pablo. Querían ver a Pablo, querían que Pablo estuviera con ellos nuevamente, que les ayudara en esa edificación, en ese proceso de santificación que vivimos los creyentes. Aquí, en este momento, entonces, pasemos a la aplicación y concluimos nuestro tema en la mañana de hoy. Hermanos, con este texto que se ha predicado en la mañana de hoy, con suficiencia estamos evidenciando el corazón y el cuidado de un pastor, de unos misioneros, de unos siervos de Dios. En otras palabras, el amor de los siervos de Dios. El apóstol Pablo, Silvano o Silas y Timoteo estaban comprometidos en gran manera con la labor que Dios les había encomendado. Ellos padecieron, fueron ultrajados, sufrieron gran oposición al anunciar el evangelio de Dios. Pero su propósito era agradar a Dios, cumplir su ministerio. No importaban los resultados. Estaban tan comprometidos, dicen ellos, que hubieran entregado sus vidas. Trabajaron incansablemente de noche y de día. Se comportaron santa, justa e irreprensiblemente. Fueron cristianos irreprochables, hombres de fe, hombres de oración, preocupados y entregados enteramente al servicio de la obra. Es decir, ejemplos en toda su manera de vivir. Lo que te refiero, hermano, amigo, querido visitante, no debes tomarlo como, sí, qué linda la historia. Esos tesalonicenses, bravos, duros. No, hermano. Sí, qué bonito, sujetos a Dios, tuvieron luchas, aflicciones, perseverancia, confianza. Igual que los habitantes de Tesalónica, los de la iglesia, también fueron de gran testimonio y de ejemplo. Pero, hermano, estamos llamados a ser instrumentos útiles en manos de Dios, nosotros también, hoy en día. ¿Tú eres cristiano? Pregúntate, ¿por mi comportamiento soy digno de ser imitado? ¿Soy ejemplo? Hermano, pregúntate, ¿soy ejemplo? Eso es lo que ve mi esposa, es lo que ven mis hijos, mi esposo, mis cuñados, mis sobrinos, mis nietos, mis vecinos. Es lo que están viendo un verdadero cristiano con estas características que describimos. Somos irreprensibles, irreprochables, hombres de fe, preocupados por la obra, entregados enteramente al servicio. Yo te dejo la pregunta y te traigo dos textos para que continúes en esta invitación a reflexionar. La palabra de Dios debe tocar tu corazón y debes cuestionarte. No es ser señalado, es verte conforme la palabra de Dios te está diciendo. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 19 y 21. Voy a leer una parte nomás. Comencemos con el 19. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad, o sea, maldad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dejemos allí nomás. De nuestras vidas apartamos toda maldad. O tenemos algunos
pecados favoritos y allí los guardamos, los protegemos, los hacemos crecer. Apártese de iniquidad. Todo aquel, no alguno, no los que tengan menos de 30 o más de 50, no. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eres creyente, invocas el nombre de Cristo, apártate de toda iniquidad, apártate de toda maldad. En el versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces pensemos en retrospectiva. ¿Está siendo útil para toda buena obra? ¿Está siendo útil al Señor? ¿Está siendo santificado? ¿Está siendo instrumento de honra? ¿Te has limpiado de estas cosas? Yo te lo dejo a ti, mi hermano. Y nuevamente, en 1 Timoteo, lo dije hace 8 días, nuevamente te pido que lo reflexiones. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, es una invitación a examinarnos, qué es lo que estamos haciendo. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Porque, pues, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, amigo, ten cuidado de ti mismo, de lo que crees y cómo lo haces. No solamente de boca, porque este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Persiste en ello. ¿En qué? En tener cuidado de ti mismo, en tener cuidado de la doctrina. Conecta lo que dices con lo que haces. Lo que piensas, lo que sientes con lo que haces. Da testimonio, sé ejemplo. Eso es lo que necesitamos ver en esta primera carta a los tesalonicenses. Ver cómo Pablo, Silas, Timoteo, los siervos de Dios eran ejemplo, dignos de imitar. Como los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, esa primera iglesia naciente, eran dignos de imitar. Ellos impactaron a toda Grecia, en gran parte de Europa. Se hablaba de ellos. Qué bueno. Pero nosotros, aquí, hoy, en el 2022, septiembre 19, 18, 19. Ay, mis hermanos. Son muchas cosas. Examinémonos, procurémoslo. Vengamos delante del Señor, dispuestos. Señor, que seamos esos instrumentos. Oremos. Padre bendito, Señor de la gloria, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por el testimonio en Tesalónica. El que dieron los siervos de Dios, Pablo, Silas, Timoteo. Y el que dio cada uno de esos creyentes que vivieron allí. Aquellos que en medio de gran tribulación, dificultades no solamente de persecución tal vez, y de seguro, también tenían enfermedades, también tenían problemas financieros, también había diferencias entre ellos, en sus familias con problemas. Pero aún así, la Escritura dice que habéis sido ejemplo de todos en Macedonia y Acaya, que es todo Grecia. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor, por traernos este texto. Gracias porque podemos reflexionar y descansar en tu palabra. Señor, aviva, levanta nuestros corazones. Que nuestro afecto sea tan grande por nuestros hermanos, por tu palabra, que el celo por tu obra se despierte en nuestros corazones. Dios, te alabamos y te bendecimos. Por los méritos de Cristo, Señor, oramos en esta mañana. A ti la gloria, Padre, por siempre. Amén. Bueno, creo que hemos aprendido que no es tener o no tener tribulaciones o cualquier forma de vida, sino que la victoria es si tenemos la fe. Cantemos el himno 530. Fe, la victoria es. 530.
soldados del Señor Jesús, valientes hoy luchar, constantes mientras haya luz, las armas empuñar, al enemigo combatir con fuerza y no temer, pues la victoria en la lid por fe la obtendréis. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, nuestra victoria es, que al mundo vencerá. Con la bandera de su amor y espada de verdad, seguimos fiel al Salvador, quien triunfos nos dará. Marchamos tras los santos que, luchando contra el mal, lo derrotaron por la fe y en gloria hoy está. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es, que al mundo vencerá. Al que venciere el Señor de blanco vestirá, su nombre ante el Padre Dios Jesús confesará. Las alabanzas del gran Rey su pueblo cantará. Por siglos mil, pues por la fe victoria siempre da. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, nuestra victoria es, que al mundo vencerá. Hermanas, muchas gracias por interpretar los instrumentos. Hermanos, gracias. Y esta tarde a las 2:30, tiempo de oración. 3 de la tarde, enseñanza bíblica. Y en el segundo piso hay café y agua aromática para los que puedan subir. Muchas gracias, hermanos.